Bueno, vamos a comenzar el día de cirugía refractiva. El doctor Andrés Ovelina es el que va a hacer la presentación. Adelante, Andrés. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Estamos a las 15:35, hora local acá de Argentina. Bienvenidos al módulo de cirugía refractiva. Acá tomamos la posta. Primero felicitarlos al doctor Tiziano Giovelina y Noé Rivero, que han traído el curso de una manera muy ordenada, un cumplimiento del horario estricto. Y bueno, la verdad que nos han sorprendido con el nivel científico de todas las disertaciones. El módulo de refractiva va a constar básicamente de 3 segmentos. El primero tratará detalladamente el LASIK, luego hablaremos de cirugía refractiva y superficie ocular, y por último de lentes fáquicas. Cada segmento tendrá una duración de 1 hora y tendremos disertantes de mucha experiencia en el tema. Primero me gustaría agradecer a los doctores Luis Unino, Germán Bianchi y Patricio Grayev por haber participado activamente en la formación de este congreso. Los oyentes pueden realizar las preguntas que llegan al piso y ahí Tiziano y Noé las seleccionan y de esa forma pueden presentárselas a los oradores. De esta forma damos por iniciada la sesión. Arrancamos con el primer disertante desde Bangladesh, el doctor Ishtiaq Anwar, quien nos presentará una reseña de la técnica más utilizada en cirugía refractiva, el LASIK. Dr. Ishtiaq, welcome to Oftalmo Córdoba 2020. You can start your presentation. Thank you, everybody. Very good afternoon, and I am honored to join the Ophthalmology Congress of Córdoba, and special thanks to my friend, Dr. Bianchi. So I'm going to be talking on LASIK, how understanding the procedure. When I was learning LASIK, and I used to see all this presentation, and I used to be really afraid. So I will try to be make it as simple as possible. So the refractive error is on the rise, and so is the refractive procedures. And but unfortunately, we see that only nearly 1% of all the ophthalmologists are doing refractive surgery. Maybe it's the facilities, or still we are not confident about the process. So what LASIK means is reshaping the cornea in order to achieve a spectacles freedom. So Baraker did first his refractive surgery in 1961. So what he did was that he had cut a 300 micron corneal disc and froze it and used logarithm to calculate to which way to reshape it, and then he placed it, sutured it back onto the cornea. So this is what we see that a cornea would look like before and after. So before it had a keratometry reading of 43 diopters, and after the surgery we can see that there was something like 38 diopters. So this shows that there was a reshaping of nearly 5 diopters. So like all other surgical methods, this also went under through evolution, and we have reached a stage that we can confidently do our refractive surgery even in 0.75 of myopic patients. And this is nothing that new. It has started in 1991 and got a FDA approval in 1999. And in 2019, USA alone, nearly 700,000 patients went under LASIK. So what are the steps? The very 3 steps is that creation and lifting it, reshaping the cornea, and then flap position. So we can create the flap with a blade
or a femtolaser, and then use excimer laser to shape the cornea to our desire, and then reposition the cornea. So first, when this was started, we used to use microkeratomes. So this used to oscillate, and the eye was stabilized with high vacuum, and it cut a superficial part of the cornea. But what we saw that this was not a equal flap. This was a meniscus, and as a result, there would be thinning in the center, and it would have a sloping edge. So then came femtoflap. The advantage of this was that we could predict our flap thickness or depth. It could be much thinner. The flap diameter could be fixed. We could have a side cut angle, hinge position. We can place it anywhere we want, and his angle also can be shifted. And as a result, we had a very vertical edge. And this helped to prevent many complications like migration and healing, and inflammation was much less. So there were different platforms that used different frequency and speed of the femtosecond laser. Commonly used are, on my left, we can see that this is a raster pattern, and on the right, we can see this is a spiral pattern. And I would just want to note something here, that we can see that that interface has gone little more and to the flap. So what the femtosecond laser does, it penetrates the cornea, and then at the desired length, there is formation of acoustic bubble, which then collapses and merges and separates the cornea to a desired level, creating an equal depth of flap. So this is a flap. As I was saying, that we can see that the interface goes little beyond that boundary, and lifting is very easy. We see that when we retract the flap, the bed is very smooth, and this, in compared with the blade LASIK, produces much less inflammation. And we can see that how beautiful and even and vertical the edge are with a femtosecond laser, and the bed is very nicely prepared and smooth in comparison with a microkeratome, and the results and the inflammation are much less with this femtosecond laser. So once this is done, the patient is taken for the excimer laser. And this excimer was first started in the late 80s, and the best thing is that it vaporizes the tissue with great precision without harming any of the adjacent tissues. And it is so precise that each pulse can penetrate 1/4 of a micron from the surface, which is equivalent to nearly 1/200th of an human error. And it does not cause any effect to the surrounding tissues. And this is what we get to see when the patient lies down in the machine. There are so many lights which is going to counteract the torsional effect, the movement of the eye. And this is how it looks, that the patient are told to look at the green light when the laser has started. So once the flap is created, the flap is lifted, the bed is exposed for the excimer laser, and it takes very few seconds for the laser to act. Once this is done, the bed is washed and the corneal flap is repositioned. And this is the best part, that there is a eye movement tracker. So it fixes on the pupil so that the laser follows the eyes. If with little movement, this is going to follow the eye, and if the eye moves too much, the laser is going to stop itself. So in conclusion, I would like to say that laser is, though not for all eyes, but it is a very safe surgery if carefully evaluated. It's very effective, and the technology has gone to a nearly new height. So thank you all, and thank you for the invitation. Okay, Dr. Anwar, thank you very much for your amazing presentation. We have a question here from Brazil.
we want to know about your femtosecond laser flaps, which is the most frequently complication that you have with this kind of flaps, with femtosecond laser to create the flap, which is, yes. Mostly there is very less complication, but one thing is common is that opaque bubble layer, you know, and that there is some opaque bubble that can be formed sometimes, and in those areas that separation is not complete. This Perfect. is sometimes we face to the femtosecond. And how did you minimize that OBD in the femtosecond laser flaps? Which is your tip? I would say that the power settings, that is the most important thing that you can avoid the OBL. Thank you. Thank you very much. Do you have any decentration flaps with the femtosecond laser? Sorry, can you repeat it? Do you ever have a decentration in the creation of the flap with the femtosecond? Yeah, this can happen in the early period when we are learning, but once you get accustomed to it, and even a little decentration, it does not matter actually. Okay, Dr. Anwar, thank you very much for being here with us in Ophthalmo Córdoba 2020. Ahora el doctor Andrés Ovelina va a presentar al próximo disertante. Bueno, el próximo disertante seguimos con el doctor Jorge Casal. El doctor es oftalmólogo de Limo, en Barcelona. Hizo su fellow en Nueva York. Y el título de su charla es El peor escenario posible, todo en uno. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias a la organización del Congreso. Muchas gracias a mi amigo Luis Zunino por recordarse y ayudarme a formar parte de este momento, de este escenario en Córdoba. Tengo la suerte de haber nacido en Sudamérica y poder estar participando desde aquí con ustedes. Soy paraguayo, nací en Asunción y les voy a compartir, me dijo Luis, mandanos algo sobre el LASIK. Y bueno, mi primer LASIK fue en 1997 y les voy a mandar este mensaje de el peor escenario posible que pueda haber todo en uno. Así le puse el título. Y a ver si lo pueden ver ustedes. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve perfecto, doctor. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, a ver si podemos pasar al siguiente. No tengo ningún interés comercial en el material que voy a mencionar. Las palabras claves que vamos a tocar son la queratitis, el biofilm, el neodymium-YAG laser, el PAC crosslinking y la microexfoliación. Pues todo lo peor en un solo caso. ¿Qué pasó? Les voy a relatar un caso de un paciente joven de 25 años que se sometió a un LASIK de rutina sin ninguna complicación y al tercer día vemos aquí en este slide una serie de infiltrados bajo el flap. Paciente con molestias empezó, dolor ya estaba al tercer día y lo lavamos, lo limpiamos con antibiótico, luego siguió con su antibiótico reforzado y el paciente al cabo de unas complicaciones recurrentes de infiltrados y un par más de lavado, pues tuvimos crecimiento epitelial, vuelta a levantar el flap, lo reconstituimos. Un año después, como ustedes ven aquí, el crecimiento epitelial fue a los 7 meses. Un año después, una queratitis bajo el flap otra vez y lo tratamos con crosslinking. Esto es en el año 2013 y a los 35 días terminó así como ven en este último slide. Vamos a desglosar, lo vamos a desglosar para que ustedes vean. Aquí se ve el casito, las topografías súper regulares, las paquimetrías, la progresión paquimétrica súper normal, una miopía con astigmatismo, un filé miñón de todos los días, córnea clara, endotelio sano. ¿Y cómo empezó? Se operó en diciembre del 2012 y el 4 de diciembre y tuvo la primera infección, lo lavamos en febrero, donde marca la flecha.
Cuando vino a su control empezamos a ver este aspecto tranquilo, pero en abril aparece este infiltrado que no estaba en febrero. ¿De dónde apareció? Pues bajo el flap había un crecimiento lento de bacteria. Se levanta el flap, se lava, eso fue en abril. En julio me viene así, con crecimiento epitelial que afecta el eje visual. Y bueno, se levanta el flap, se hace toda la limpieza, toalete, lavado con antibiótico, le ponemos la sutura de rigor ahí donde está la fístula, desde el borde del flap. El tratamiento fue hecho con un microquerátomo manual, en aquel entonces Moria, y un excimer láser la marca Alcon. Y seguimiento en septiembre del 2013, 2 meses después del último lavado y retirada de sutura ya del flap, vemos este nido que tenía un aspecto que estaba queriendo hacer un melting. Lo seguimos con el OCT, iba creciendo de grosor, pues decidimos hacer el tratamiento con el JAK láser. 0.8 millijoules de intensidad, varias sesiones, no lo hicimos todo en una sesión. Aquí vemos la burbujita de aire en el OCT y en la lámpara de hendidura. 2 o 3 sesiones para tratar de disolver el problema. ¿Y qué pasó? En una de las sesiones, pues se nos reventó el flap hacia la cara epitelial y creamos iatrogénicamente una úlcera que se infectó. El cultivo en los lavados anteriores del cultivo fue negativo y en este el cultivo dio Propionibacterium agnes. Pues ya estábamos desesperados, él y yo, y entonces echamos partido del cross-linking, el tratamiento estándar de Dresden, y el paciente respondió muy bien a este tratamiento de cross-linking, se limpió el eje visual, llegó a una visión con pupila pequeña de 20/20, inclusive con pupila pequeña. En el estado mesópico, con la pupila dilatada, sí que caía más. La córnea quedó con un astigmatismo asimétrico, pero a favor de la regla, que él ya estaba acostumbrado a tener, hipocorregido. Y bueno, el comentario que le quería hacer de este caso es que recordemos que en el margen palpebral de estos pacientes, y a mí se me pasó, me da culpa, no me detuve al tratamiento de la biopelícula. La biopelícula está presente, la blefaritis, los manguitos cilíndricos de grasa son parte de esa biopelícula que hace metástasis a toda la conjuntiva, que produce complicaciones en la córnea, pues hay que tratarlo. Nosotros hoy en día lo estamos haciendo con la microblefaroexfoliación en los pacientes con blefaritis, el Blefex, y hoy en día comentarles que ya tenemos la posibilidad de hacer en la lámpara de hendidura los tratamientos de cross-linking y cross-linking acelerado para las queratitis bacterianas, y bueno, eso es el tema que dejaremos para hacer la discusión. Los tratamientos acelerados denominados PAX cross-linking, los nuevos protocolos. Recordarle a la gente que hay que mantener siempre una muy buena relación médico-paciente y en caso de sospechar que la úlcera sea vírica, no pensar en el cross-linking y no olvidarse, por favor, del biofilm, de la película que cubre el margen palpebral. Aquí este es mi mensaje y les agradezco a todos por su atención. Les esperamos en Barcelona tan pronto como se pueda para disfrutar de la ciudad y de los amigos. Hasta siempre y gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Ahora el doctor Andrés va a hacerle una pregunta. Bueno, Jorge, uno siempre que levanta el flap, la principal complicación que tiene, o que teme por lo menos, es el crecimiento epitelial. Rebobinando un poco en este caso, ¿dónde pensarías vos que estuvo el problema de arranque o si simplemente fueron hechos sucesivos que se fueron dando
o por una cuestión quizás de mala suerte, de mala fortuna? Bueno, un maestro mío que me decía, cirugía es detalle. Esa es la gran frase que siempre me acompaña. Por lo tanto, no te puedo asegurar que haya un factor, sino que probablemente habrá habido una serie de factores en los cuales para mí principalmente como ha habido un microorganismo como causa principal de toda esta tragedia, yo creo que el factor infeccioso que detonó estaba en el margen palpebral, como ya la medicina basada en evidencia nos ha mostrado en lo que sea endoftalmitis, conjuntivitis, queratitis. Yo creo que el descuido de mi parte, de la confianza excesiva ¿Puedo de hacer una que los pregunta? párpados no fueron bien tratados. La blefaritis, en el caso para mí, fue el detonante. Jorge, te quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas Qué gran tardes. caso presentaste y cuánta enseñanza nos deja. Muy interesante la terapia con crosslinking en lámpara hendidura que mostraste. No sabía ya que se había lanzado a nivel comercial. ¿Lo están utilizando exclusivamente para queratitis infecciosas o también para tratamiento de ectasia o queratocono? Este dispositivo es del grupo del profesor Jafesi en Suiza, y la idea es democratizar el uso del crosslinking, inclusive en las zonas menos favorecidas, donde no se tenga mucho medicamento, porque el costo de un tratamiento de una infección es muy cara, y entonces lo que se quiere es que llegue a cualquier parte en una lámpara de hendidura con tratamientos rápidos, y esto se puede utilizar también para queratocono. Bueno, muchas gracias, Jorge. Andrés va a presentar al próximo disertante. El próximo disertante es el doctor Sufi Taneri, desde Alemania y con más de 25 años de experiencia en el campo de la cirugía refractiva. Nos va a hablar acerca de la técnica de SMILE. Hello, Dr. Sufi Taneri. Welcome to Oftalmo Córdoba. You can share your screen and start your presentation. Thank you so much for having me. It's a great honor and pleasure to be part of your great conference. Thank you. I have a pre-recorded presentation with some pros and cons and the technique. And so I think we can just go ahead and start the presentation and discuss afterwards. Por favor, si podemos colocar la presentación del doctor Sufi Taneri, que ya está pregrabada. Perfecto. So, can you see my screen? Yes, yes. They are just work. Okay, there is the presentation. Dr. Taneri, we are looking your presentation. Okay, you don't have a narration. Okay, this is my surgical technique. I just grasp the eyeball and open the 2.5 millimeter side cut. Then it is imperative to dissect the superior plane first and then go to the posterior plane, just to make a little opening there. And then with this dedicated instrument, I tell the patient, now you will be seeing some shadows moving before your eyes. And then I separate the anterior interface. And this is the wrong plane. Now I go to the posterior interface and I separate the posterior interface. So during this time, the lenticle is fixated only with the stroma, and then I'm switching hands and pulling out the lenticle with the
forceps. So during laser application, the cornea is closed, so we don't have any dehydration, no flap contraction, and no influence of air humidity. And then the cornea is gently massaged, and that's it. There is no eye movement during the laser application. This is the first operative day, and even in an eye with nystagmus, you can do SMILE, and this is the following day. Then this is the pros. Instead of having a 20 millimeter flap margin with LASIK, we have a 2.5 millimeter side cut only with SMILE. So the biomechanics are better, but we don't know how this translates into a ectasia risk. We don't know if ectasia is really lower after SMILE. I would not bet that it's safe to do SMILE in an eye where you won't do LASIK. But definitely we observe less dry eye after SMILE than after femto-LASIK or after microkeratome LASIK. And why is that? This is because the corneal nerves are mostly preserved when doing SMILE as opposed to femto-LASIK, where they are all cut. This is a study by Mastro Pasqua at Nubile with the confocal microscopy. And of course, SMILE has some disadvantages. The main disadvantage is a long learning curve. As of today, there is no hyperopia correction, no cyclotorsional eye tracking, and no customized ablation available. But I think they will be coming soon. In this paper, we have described our learning curve. Some of the SMILE complications you can see here on the left-hand side. There is a capped tear of the side cut. There is some loose epithelium on the cap, which I try to massage. On the first post-op day, we can see some epithelial cells which degrade the post-op vision, but only on day 1 to 1 week. A quite frequent complication is epithelial cells in the interface. This is during the learning curve when you try to push the epithelium too hard, and this epithelial cells need to be removed because they will grow. This is not ingrowth mostly, this is implantation. So with your instrument, you implant the lenses. So this is some more severe cases. This is a torn lenticle. So there is a small piece still remaining. If it's very peripheral, it can be left inside the cornea. It won't do any harm, but if it's too big, then it will cause some flattening or corneal distortion, and then it needs to be removed. So in summary, of our 437 SMILE eyes, we had mostly abrasion in 20%, but no infection, no microstria, and only one incomplete lenticular extraction. These are our SMILE publications where we looked at different aspects of SMILE. And we have another publication in Press where we looked at the repeatability and reproducibility of manifest refraction. So these are not 100% repeatable. So in theory, this is the uppermost limit of any kind of refractive surgery that we can do. This is what you see up above. This is the reproducibility, and down below you see before and after SMILE. So there is not much difference. If you look at the recordings with more time afterwards, you will see we are quite close to the theoretical limit of reproducibility. These are the 1,000 refractions up above and 1,500 SMILE cases down below. And
we have a similar spread as compared to the theoretical limit. This is the refractive astigmatism. Here we don't have an eye tracker or SMILE, so the refractive astigmatism is not as good as it could be with an eye tracker. So in conclusion, SMILE is safe and effective in myopia and in myopic astigmatism, but we do need some rotational eye tracker before docking, not after docking and not during docking, but before docking. And hyperopia correction is also missing today. This is a SMILE lenticle photographed by our own patient, and this lenticle could be used in the near future as a lenticle, as corneal inlay or onlay on a routine basis. There is no reason why it should not be done. So coming to an end, SMILE made me smile, and my patients too. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Taneri. Now Andres is going to ask you some questions. I want to know which one is the main strength you can say about SMILE technique. I think it's very predictable. Once you have your nomogram, you have very predictable results. That's the biggest benefit, I think. Okay. Okay, thank you very much, Doctor. Thank you for having me. Vamos a continuar ahora con el doctor Germán Bianchi, quien es el actual jefe de servicio de córnea de la Clínica Nano, además un amigo y consultor de la tecnología de femtosegundo. Germán, un placer compartir este espacio con vos. Podés comenzar ya tu presentación. Activa el micrófono, Germán, que no se te escucha. Ahí estás. Ahí estoy. Espérate un segundito. No sé qué pasó. Ahora sí. Ahora sí, excelente. Compartí pantalla, Germán. Perfecto. Bueno, perdón. A veces pasan estas cosas. Bueno, el doctor Bianchi es un amigo de la casa. Bueno, ahí va a compartir su pantalla. Adelante, Germán. Perfecto. Hoy vamos a hablar un poquito, primero que todo, agradecerles la invitación y, bueno, tratar de contarles un poquito lo que es el FemtoLASIK, amigarse un poquito a lo que es la nueva tecnología. Y muchísimas gracias en nombre de la Fundación Nano por todo lo que están haciendo para poder recibir donaciones a través de ustedes, y agradecerle también a lo que es la Fundación Reyes Jovelina, que ayuda también a toda esta gente que hace bien. Bueno, un poco lo que es la historia de lo que es el femto segundo. Esto arranca en el año 89, donde aparecen los primeros reportes sobre donde se empieza a hablar sobre femto segundo, cuando empezaba también lo que era la era del LASIK, y luego arranca con lo que es... Ahora lo presento a Renato. Lo que es la cirugía refractiva. Bien. Empiezan a hablar en lo que es ojos de cerdo, y luego en el año 2002 lo que es la FDA aprueba el primer tratamiento para lo que es el femtoLASIK. ¿Qué es el láser femtosegundo? Es un láser infrarrojo con pulsos ultracortos que libera energía, que produce una fotodisrupción realizando una cavitación, como decía antes Istiaque, generando flaps de espesor personalizados entre 90 y 160 micras, de un diámetro también personalizado de 6,5 a 10, con una bisagra donde nosotros deseamos, con la menor energía posible. Yo utilizo el Z8 y esto me permite posibilidades de personalización del flap y de tratamiento con precisión en el corte, disminución de error humano. Generalmente yo le hago flaps con 70 grados para poder encastrarlo bien
a la bisagra, al flap, y que de esa forma no tengamos migración. La bisagra la utilizo siempre en la zona superior. Como desventajas, podemos hablar que nos cueste un poquito hacer el docking. Realmente a mí no me ha sido una complicación. Lleva un poco más de tiempo que hacerlo con microceratom, obviamente. Pero bueno, esto es amigarse a lo que es las nuevas tecnologías. Y yo siempre digo que la tecnología nos ayuda a ser mejores médicos. Y el costo que tiene que incorporar el paciente en estos casos también. Esta es un poco mi serie de casos. Yo utilizo anillos de succión de 9,5 o 10. Si las K son altas y el white to white es menor a 1,5, bueno, ahí hacemos una elección especial. Y estos son mis ojos, la mayoría son miopes, obviamente, y hipermetros menos, y los resultados han sido con una P de 0,05, o sea, son estadísticamente muy buenos resultados. ¿Qué complicaciones no he tenido con el femto? Bueno, flaps incompletos, free cap, algún borde irregular, y estas son las otras complicaciones que he tenido. Por ejemplo, el estroma irregular. Estas ocurrieron sobre todo al principio, cuando no teníamos estandarizada lo que es la energía, que es lo más importante, que aparece en estos renglones, que es la forma de cortar que tiene el flap, pero cuando levantamos el flap ya vemos que no es tan importante como las burbujas que nos marcan en ese lugar. Otra de las cuestiones son los puentes en el estroma o side cut, que estos pueden aparecer, son como algunos puentecitos que quedan, ese velcro que nosotros sentimos cuando levantamos el flap, que a veces es un poquito más difícil de separarlo, o a veces queda algún borde también sin cortar, pero eso es también aprender a realizarlo de otra forma, ¿no? Con cambios en energías. El OBL son las micro burbujitas que no pudieron salir por los túneles de escape, esos quedan a veces en el estroma corneal, sobre todo quedan en la parte periférica, cuando levantamos el docking, y ahí vemos que se encuentran en esta zona. Eso, lo que sucede a veces también es al principio no queremos perder succión y lo mantenemos más apretado, con más fuerza contra el ojo, entonces por eso quedan en esa zona. A medida que vamos tomando confianza, esto va desapareciendo. Las burbujas en la cámara anterior, esto bueno, es algo que cuando me sucedió obviamente me asustó, porque de pronto había hecho un flap y tenía unas burbujas en cámara anterior. Sobre todo esto aparece en córneas que son más planas, y en este caso levanté el flap para ver si podía hacerlo, pero bueno, el eye tracker no lo seguía porque no tenía seguimiento pupilar, entonces no realicé, decidí cerrar. Fue el único caso que tengo de esta complicación. Otra de las complicaciones que he tenido, acá está el número de complicaciones que realmente son muy bajas, la OBL es por ahí la más frecuente, que es una pérdida de succión. Obviamente también eso en la mitad de la cirugía, en la mitad de la realización del flap. ¿Qué es lo que hice? Bueno, esperé, en ese momento esperé, al paciente lo liberé y lo llamé a las 2 semanas, a las 2 semanas hice el flap a 160 micras y sinceramente no nos dimos cuenta que había una parte realizada previamente. Eso es importante y es algo que también da seguridad. Ventajas de lo que es el femto, siempre lo que se habla es la precisión en el corte, es en lo que coincide en la mayoría de las publicaciones, y si aumenta la presión, el anillo de succión es algo que siempre se habló, pero en este trabajo que se publicó el año pasado no tendría ningún efecto negativo sobre el nervio óptico ni afectaría las fibras ganglionares. Un poco cómo se hace el docking. Esto es el docking. Podemos variar, cambiar la zona en donde estamos realizando lo que es la zona óptica. Es la forma en que trabaja el Z8, haciendo estos renglones con un movimiento horizontal y en cada parte es con un movimiento en zigzag en vertical, y luego se hace el side cut para ir subiendo en lo que es la parte del borde. El tratamiento más o menos lleva un poquito más de 40 segundos aproximadamente, 39-40 segundos, y cuando se levanta, y lo que hacemos después es levantar el flap, que ahí vemos que se trabaja como si fuera un pequeño velcro y se levanta de una forma muy suave en la mayoría de los casos, una vez que uno adopta la práctica para realizarlo. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Disculpen el comienzo.
Bueno, muchas gracias, Germán. Andrés, hacemos la pregunta, Germán. Muy buena, Germán, la presentación. Te voy a hacer una pregunta y me voy a adelantar un poquito yo. ¿Cuál es el principal beneficio o la principal fortaleza que vos le ves al femto? En mi opinión, a mí me gusta mucho el side cut que hace y el encastre que tiene el flap luego de realizar la ablación y reposicionarlo. ¿Qué es lo que vos elegís como principal ventaja del procedimiento con femto? Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, la que vos decís, el encastrado que tiene, dónde elegís, dónde elegís la bisagra, y por el otro lado la regularidad que tiene el corte. El espesor es siempre parejo en todas partes de la córnea. Eso es otra de las cosas que también es importante en estos casos, que tenés un corte bien regular. Bueno, Germán, muchísimas gracias, muy buena tu presentación. El siguiente es el doctor Roger Saldívar, director del Instituto Saldívar en Mendoza. Roger es un innovador y representa el presente y el futuro de la oftalmología en Argentina. El doctor nos va a hablar acerca de PresbyMax, así que, doctor, puede empezar su disertación. Bueno, muchas gracias Andrés y Tiziano, y felicitarlos por lo increíble del congreso que se han armado. Así que bueno, un placer estar con ustedes. Entonces el tema que voy a hablar es PresbyMax, que es el perfil de ablación para presbicia de la casa de Schwinn. Casualmente estoy intentando que se le cambie el nombre a PresbySmart, que sería como una evolución de esto, pero bueno, comentarles que soy consultor de Schwinn. Entonces, pero déjame minimizar acá un segundo, ahí está. Entonces, como para empezar a ubicarnos un poquito en contexto, creo que vivimos una etapa única, todos aquellos los que nos dedicamos a los tratamientos también que abordan la presbicia, porque el mundo está envejeciendo. En todos los países desarrollados se observa cada vez más cantidad de pacientes que padecen la presbicia. Entonces, creo que en contexto, en general, está bastante, de alguna manera, establecido que para presbitas que tienen algún tipo de error refractivo, sea o no con catarata, los trifocales y los lentes de rango extendido hoy son una gran solución. Creo que el mayor conflicto se da en la zona, justamente en esa presbicia temprana, entre los 40 años y los 50 años. Creo que esa es la zona donde más dudamos en cuál es realmente el approach a avanzar, y justamente cómo seguimos después en una eventual evolución de esa presbicia. Entonces creo que las preguntas que salen de esto es, ¿vale la pena? ¿Quién de acá se siente cómodo operando un miope de 45 años para curar, para de alguna manera restablecer su presbicia? O un hemétrope, o un hipermétrope leve. Desaprovechamos ese sistema tan perfecto que es la acomodación, además del riesgo aumentado que tenemos de desprendimiento de retina, de PV. Sabemos también que todos estos pacientes que hacemos la insectomía clara desarrollan más rápido lo que es obviamente una opacificación capsular. Después viene el tema de los floaters, cuando está todo dando vueltas. O sea que nada es tan fácil, y más cuando de alguna manera son pacientes jóvenes. Porque se me ha tildado un poquito la computadora, me parece. Vamos a ver, está pensando. Wow, vamos a retroceder. Entonces, sabemos también, como nos ha mostrado el querido Joaquín Fernández, que el aumento de la edad es un factor protector con una reducción aproximada a la mitad del riesgo de DRS edofáquico por cada década superior a 50 años. Entonces, tenemos opciones. ¿Cuáles son las opciones en este caso para no hacer una cirugía de lensectomía clara en pacientes en ese nicho que estoy destacando? Micromonovisión, ya sea con LASIK o con lente fáquico. También está creciendo la opción y es muy atractiva en cuanto a la colocación de un lente fáquico de presbicia. Y también, ¿por qué no?, aprovechar de la gran precisión y del gran salto en calidad y en prestaciones que tienen los láseres de última generación utilizando un perfil de presbicia. Nosotros empezamos con PresbyLASIK en el 2010,
usando la plataforma de Superacor. En ese momento fuimos investigadores y de hecho trabajamos muy comprometidos en lograr un perfil que de alguna manera se customice según el paciente, según las determinadas pupilas y necesidades del paciente. Hicimos más de 1000 procedimientos. Y algo de lo que aprendimos es que, como dicen los americanos, no hay free lunch, no hay almuerzo gratuito. Y cuando uno supera más de 0.6 micras de aberración esférica, realmente es más fácil que haya pérdida de líneas, de mejor visión corregida. Esto es nuestra estadística propia, y si la comparamos con los metaanálisis que hay, en donde hay un 9% que pierde al menos 2 líneas de la visión corregida, está totalmente en línea con la experiencia global. Entonces, también aprendimos que mientras más agresiva es esa córnea, mientras más prolata y más agudo ese cambio central, más rápido también se da la compensación epitelial. En ese momento no teníamos la forma de medir el epitelio, hoy hay distintos aparatos que lo hacen y seguramente podremos consolidar toda esta información. Pero este año fue mi último viaje al exterior, en Hamburgo, con el gran Samuel Arba Mosquera, que todos aquellos que tengan alguna relación con Schwinn lo van a conocer y admirar, porque es el científico detrás de todos los láseres de Schwinn, es un español brillante. Estuvimos dándole vueltas para cómo hacíamos para, de alguna manera, darle un giro a esta curva chata, digamos, de 2.500 casos generalmente promedio anuales que se dan de Presbymax, y no hay un salto exponencial, justamente considerando el gran crecimiento de la presbicia y todas las condiciones que hay en general. Y creo que la conclusión fue, mi sugerencia fue, ¿por qué no le damos un giro? Estamos tratando con una sábana corta y va a ser siempre imposible cubrir todas las necesidades, ya sea de que el paciente esté contento de lejos y darte cerca, o darte mucho cerca y va a empeorar el lejos. O sea que, de alguna manera, hay que suavizar un poco el perfil, imitando un poco lo que ha pasado con los lentes de rango extendido en toda esta última época, donde sabemos que los pacientes, a pesar de que ven menos, por supuesto, que un trifocal, los pacientes están contentos porque resuelven una gran parte de sus molestias diarias, que son básicamente usar el lente, los anteojos para cada cosa en el día a día. Entonces, un poco la evolución propuesta es pasar de algo muy agresivo central a una córnea mucho más controlada, que ya tiene el perfil Presbymax mucho más suave, una zona de transición que la lleva más a la periferia y mucho más suave, a algo inclusive a tener una opción un poco más suave, y bajar las expectativas en cuanto a esa visión para siempre, y hablar más de una visión funcional y para defenderse. Entonces, primer punto que propuse fue, bajemos el target. Obviamente, lo otro no me voy a centrar tanto, el tema ojo seco y expectativas, pero el target es clave. Entonces, históricamente Schwinn tiene la posibilidad de customizar la adición que uno quiere para ese paciente. Lo que va a cambiar es la aberración esférica. La mayoría de los usuarios de Schwinn lo usaban en 2.5, con el ánimo de resolver para siempre el problema en la córnea. Entonces, mi propuesta fue, ¿por qué no usamos máximo una dioptría o máximo 1.25? No nos pasemos de eso, porque cuando superamos una dioptría 25, nos pasamos del 0.6 micras de aberración esférica y ya empezamos a comprometer otras cosas. Entonces, no me voy a detener mucho en el tema ojo seco. Hoy tenemos muchas herramientas para, de alguna manera, prevenir esto, y hay que tenerlo en cuenta. Tema expectativas, algo que aprendimos del pasado. Teníamos esa promesa de que estábamos resolviendo la presbicia, y como les dije, es muy difícil de resolver la presbicia para siempre en córnea, salvo que se comprometa de alguna manera un poco más en lejos y se busque una monovisión optimizada. Pero si uno quiere ver bien de lejos y de cerca, de alguna manera no se puede, porque no da de alguna manera la fuerza. Pero ya sabemos que mientras más paga el paciente, más altas son las expectativas. Entonces, de alguna manera hay que equilibrar ese precio para lo que estamos entregando. Un poco lo que pasa con los lentes de rango extendido. En tema de la promesa equilibrada, importante tener noción de que hay papers que avalan, por ejemplo este de Michael Luger, alemán, que de alguna manera ya muestra que 6 años después, con perfiles más suaves, como los logrados por Presbymax, independientemente que pueda haber sido con una adición mayor, el Presbymax tiene la zona de transición mucho más en la periferia, el paciente mantiene la avergencia
la fuerza por 6 años, la gran mayoría, y si uno se fija en el valor Q, realmente los mantiene a lo largo de estos 6 años, como también el análisis del RMS es muy parecido, tanto del ojo no dominante como el dominante, prácticamente se mantienen iguales, o sea que realmente es interesante. Mi amigo Alon Barzan de Inglaterra también fue uno de los que estuvo en Hamburgo a principio de año. Nos enganchamos mucho con esto y él ya tiene listo una publicación de paciente entre 0,65 y él quiso llegar a 1,50, pero estamos hablando ya de valores mucho más controlados, en donde tuvo excelentes resultados con 86% de los pacientes viendo 20/20 de cerca y el 84% 20/20 de lejos, o sea que estamos hablando de pacientes que están muy bien. Les muestro el último caso para terminar en tiempo, un político importante de Mendoza, 56 años, completamente plano, 20/20, sin corrección, esos pacientes que la tirita del autorrefractómetro sale 0,00, que son para sacar una foto, bueno, únicamente presbicia, pasaje de la luz perfecto, un OSI muy bajo, y al paciente le agregué, dado su edad, decidí llegar a 1,50, bueno, paciente postquirúrgico, lo normal, al día, levemente miope, es normal, 20/40 de lejos, después muy buen cerca, 20/25, 20/20, 60, y así como se ve en la córnea, una córnea mucho más suave, si ustedes ven, es un perfil mucho más controlado. Este paciente, bueno, a la semana ya mejora su visión de lejos, 20/30, con muy buen cerca intermedia, sí, y fíjense las curvas de desenfoque en intermedia, realmente son muy buenas. Esto es lo que tiene el paciente, tiene una aberración esférica de 0,3 en ese ojito operado, no fue mucho más suave de lo que esperábamos, y 18 meses después el paciente está viendo 20/30 de lejos con ese ojo, con -1 corrige a 20/20, y sigue teniendo muy buena funcionalidad. Estamos hablando de una persona de 57 años. 25 pacientes siguiendo estas indicaciones, menos de 1,5, todos el 100%, 20/40 mejor, monocularmente, o sea, no hablo de binocular, el 100% 20/30 mejor a 40 centímetros, 100% 20/40 mejor al mes también, lo mismo 6 meses, 20/30 mejor a 40 centímetros, y a 60 centímetros el 100% también 20/30 o mejor. Lo más importante, y quédense con este mensaje, en estos perfiles suaves no hay pérdida de visión mejor corregida, creo que es el mensaje más importante, y estamos modificando justamente la forma del speech, porque hoy sabemos que la gran mayoría de estos pacientes buscan esa independencia en el smartphone, y ese es el target que estamos buscando y el speech previo a la cirugía. La gran mayoría de estos pacientes recomiendan el procedimiento, y creo que es un método consistente para compensar la presbicia, que está totalmente subexplotado, y tomando en cuenta las lecciones aprendidas en el pasado, disminuyendo esa adición, suavizando un poquito lo que uno le comenta al paciente, optimizando la lágrima, se puede lograr una visión muy buena, muy funcional, y dar una respuesta fácil a muchos pacientes que hoy padecen la presbicia. Muchas gracias por su atención. Bueno, Roger, muy buena Muy bueno. tu presentación. El doctor Andrés te va a hacer una pregunta. ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, a mí me gustaría preguntarte, Roger, primero me pareció espectacular la disertación. Creo que sin duda esta técnica va a tener un nicho especial. Y mi pregunta va hacia este mismo paciente que vos lo operás a un adulto joven de 56, 57 años, después en 10, 15 años cuando haga la catarata y le tengas que colocar la lente, con las lentes que disponemos en la actualidad, ¿a cuál te volcarías vos? ¿Cuál elegirías? Mira, siempre que uno agrega aberraciones en la córnea, a mí me gusta muchísimo el tema del Smart Aperture, las aperturas pequeñas, porque de alguna manera cuando uno coloca una apertura pequeña, ejemplo un lente IC8, que en el futuro también va a tener distintos tamaños, lo que hace es neutralizar esas aberraciones corneales controladas y a la vez extender la profundidad de foco. Entonces anda muy bien con eso. Si no es eso, inclusive un lente esférico, ¿cuántos de nosotros operamos pacientes con polo así hipermetrópico y con una micro monovisión de 0,50 con un lente esférico ven J2, J3? Es justamente aprovechar esa afericidad, tal cual. No sé si en el piso ahí tienen otra pregunta para Roger.
No, yo concuerdo con Roger. Creo que el tratamiento con la lente esférica en los pacientes pohipermetrópicos es lo ideal y son pacientes que realmente están contentos y uno no se mete mucho en problemas porque, como dice Roger, ven J2, J3 y a veces hasta J1 solamente corrigiéndolos con lentes esféricas, los pohipermetrópicos. Bueno, Roger, muchísimas gracias. Un orgullo que hayas estado acá con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, el doctor Andrés va a presentar al próximo disertante. Bueno, ahora es hora de presentar al doctor Marconi Santiago, quien es un renombrado investigador, tiene más de 100 publicaciones en revistas internacionales de prestigio, además autor del libro Cirugía Refractiva, que lleva su nombre, y director de un imperdible curso anual Refractiva Río. Comenzamos con su lección, doctor. El doctor Renato va. Bueno, entonces lo presentamos al doctor Renato. El doctor Renato es un innovador acerca del método tomográfico corneal. Tuvo una gran influencia en el Pentacam, creando los gráficos de distribución paquimétrica espacial y su comprensión para sospechar los riesgos de ectasia. Y además de eso, el Belin Ambrosio Display, que tanto nos ayuda para la elección de los pacientes candidatos a cirugía refractiva. Renato, un orgullo para nosotros tenerte en Oftalmo Córdoba. Puedes comenzar. Hi, I am Renato Ambrosio Jr. from Rio de Janeiro, Brazil, and it's a pleasure to participate in the Oftalmo Córdoba meeting 2020 with a topic on multimodal corneal imaging, the 7 minutes overview. This is my financial disclosure. I'd like to acknowledge my collaborators in the BRAIN, which is completing 10 years this year, and also my colleagues that collaborate with many of the studies that I'm presenting today. When you think about enhanced multimodal imaging for refractive surgery, I'd like to understand the point that we have to do things in a more simpler way, but not in a simplistic. But we have to understand what we're trying to achieve. We're trying to achieve optimization of the results. If you're doing surgery on the cornea, phakic IOLs, or lens-based refractive surgery, if the procedure is therapeutic or elective refractive, the surgery on the cornea, LASIK, SMILE, and PRK, of course, prevention of complications like ectasia, tear dysfunction, epithelialization of the interface, and quality of vision symptoms. And how we do that? We do that with many of the aspects of imaging that are related to what we call today as multimodal corneal imaging. Multimodal corneal imaging allows you to characterize dysfunction lens syndrome as a nice thesis that I was honored to collaborate with Fernando Faria Correa, in which you use whole eye wavefront integrated to the cornea wavefront and shine flux systems and all the technologies for characterizing lens dysfunction. When you think about ectasia, we have to think about screening for ectasia risk, which goes beyond, not over the detection of keratoconus using corneal topography. This is different than managing patients with the disease. Considering the paradigm shift, we have to understand that screening for susceptibility and diagnosing ectasia, they are different aspects of the same work that we do at the daily clinical practice, and staging the disease and follow-up are important for the therapeutic procedures. When you think about concepts related to diagnosis, data acquisition leading to parameters are important, and we have to understand the parameters considering the precision and the accuracy. Precision is the repeatability of measurement within the same subject, and accuracy relates to the gold standard measurement. Clinical displays and artificial intelligence using multidimensional understanding for the analysis so that we have more accurate decisions. For example, when we have the Pentacam, which is multimodal now, considering axial length and ocular wavefront with the new tools that we have available in the market, we have indices, we have displays like the Belin Ambrosio display, in which you have a D that combines front surface elevation, back surface elevation, and thickness profile so that you can see the enhanced diagnosis of ectasia. And Michael Belin also has done a very nice contribution with the threshold for the significance on the change, considering repeatability in keratoconus subjects for front surface, back surface curvature at the thinnest point and the thinnest point. We have to understand that artificial intelligence is a truly revolution in evolution, and it helps us to define form-fluous keratoconus. Form-fluous keratoconus has different definitions. For example, Rabinovitz would say that a typical abnormal topography in a patient with 20/20 normal slit lamp. For example, Kleiss
would lead us to understanding that the fellow eye from very asymmetric ectasia case would be the form for obscure corners. The fact is there is no consensus, and I do believe that going beyond tomography with biomechanics and integration would be important. The first time I used the term ectasia susceptibility for form for obscure corners was this paper in 2010, in which we report a fellow eye unoperated from a patient that had ectasia in the left eye. And considering ocular response analyzer and tomography with the Pentacam, we were able to define ectasia susceptibility. This patient is still seen today, and if you look at the supported line with a PRFI with a 0.19, BAD of 137, it will eventually qualify for LASIK considering the standard parameters. But when we look at integrated tomography and biomechanics, the 0.7 is a very abnormal parameter. The fellow, both eyes of the son of this patient indeed would classify as a bilateral form fruits. And this is the patient that has to be followed up and treated for eventually progression. If you do see progression, eventually crossing may be indicated. Interestingly, we can enhance the specificity. Ectasia after PRK was eventually considered in this patient over 10 years after PRK, but when you look at tomography and biomechanics with the Ricardo Vinciguerra CBI for post-PRK, we have no ectasia defined, and this patient has haze and indeed no need for cross-linking. Interestingly, we have to go beyond so that we understand curvature, and this patient has abnormal curvature, but no irregularity on tomography. And this patient has tear dysfunction. You can see also tear dysfunction on the nice work from Roger Zilver with the Ponchpet function evaluation, this the stability that you lose here that correlates with the tear film breakup time. And this patient has Meibomian gland disease. So it's important to consider the technology with the proper questions so that you can make better decisions. Segmental layer tomography was started by Dan Reinstein. He was a pioneer with using high frequency ultrasound, which you have many capabilities for understanding the cornea. This is more popularized with the high quality spectral domain OCT from the great work from David Huang and his team, like Yan Li. And this was reviewed by one of my collaborators in her PhD thesis. In this patient, for example, you see the epithelial hyperplasia that correlates on the OCT and high frequency ultrasound so that you can understand the results of the procedures. So understanding occult basement membrane dystrophy is also very important. For example, this patient was considered for SMILE, and you see the retroillumination, you see the thicker Bowman's layer and epithelial basement membrane complex, and this patient was considered a better subject for surface ablation, and you see how easy it is to remove the epithelium. I use the PTK for epithelial removal for most of my cases since 2008. In this case, I decided to do the epitheliorhexis, considering the occult basement membrane dystrophy diagnosis that we had. So we understand that the multimodal corneal refractive imaging is for customizing, and the paradox is that we have to do individualized medicine, and for that you have still to do the medical work as humans, and patient education gives a very important concern here, and this very important message that we are always held with duty to comfort the patient, which is the concept of the Violet June campaign for curative corneal awareness. I thank you very much for your kind attention and look forward to our discussion for this great subject. And congratulations for the great meeting from Ophthalmo Cordoba 2020. Thank you very much. Bueno, Renato, felicitaciones por tu presentación, muy clara, muy buena. Ahí están pasando los slides. No sé si los estás viendo. Muchas gracias. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Te felicito por lo excelente congreso de ustedes que tenemos de hacer un entendimiento de multimodal. Como presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva, es un placer para ustedes estar presente conosco. Tenemos un código especial de descuento para nuevos miembros que es ESRS 2020. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de participar
felicitaciones por un excelente evento con excelentes charlas. Estoy aprendiendo mucho y reviendo grandes amigos de Alemania, de Brasil, de España y de Argentina. Felicito a todos. Bueno, muchísimas gracias, Renato. Andrés, vamos a presentar al próximo disertante. Bueno, ahora es hora de presentar al doctor Marconi Santiago. Como decíamos con anterioridad, el doctor es un renombrado investigador, tiene más de 100 publicaciones en revistas internacionales de prestigio, es autor del libro de cirugía refractiva que lleva su nombre y es presidente y director de un curso imperdible que se llama Refractiva Río. Así que, doctor Marconi Santiago, puede comenzar. Olá, olá, mis amigos. Para mí es un gran honor. Muchas gracias por la invitación. Andrés, Jobelina, Tiziano, Noé Rivero, Pablo da Ponte, todos que están aquí. Un honor estar con Renato también. Muchos amigos que tengo en Argentina, como Jorge Jaldiva, María Cosentina y muchos otros. Yo me voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Así que, ¿se puede ver mi pantalla? Perfecto. Sí, sí, se ve perfecto, Marco. ¿Se puede? Ok, gracias. Entonces, pienso que hay 3 puntos importantes cuando se habla de riesgo de ectasia post-exmerlasia. Reconocer el impacto quirúrgico que soporta la córnea, exámenes de imagen que revelan debilidad estructural, también mediciones confiables, para mí, mediciones confiables del espesor del córnea. Hemos estado trabajando en esto durante mucho tiempo con la ayuda de muchas personas. Para mí es bien claro que existe una relación integrada entre el grosor de la córnea, el grosor del flap y la profundidad de la ablación para determinar el cambio estructural biomecánico que se produce después de la SIC. PTA es lo que mejor describe la interacción, el percentual de tejido alterado, es lo que mejor describe la interacción entre tejidos y su posterior repercusión en la córnea. Nuestros primeros estudios revelaron que el PTA está más fuertemente asociado con los cambios biomecánicos después del LASIK que los valores aislados del lecho residual, el grosor del flap o la profundidad de abrasión. Demostramos que el PTA mayor o igual al 40% fue un factor de riesgo para este evento reverso en ojos con topografía normal. Y podemos ver claramente que dentro del grupo de ojos que desarrollaron ectasia con topografía normal, una mayoría respetó el lecho estromal residual de 250 micrómetros y casi medio lecho de 300 micrones, mientras que en casi todos estos mismos pacientes el PTA fue alta o superior al 40%. Para mí, la principal explicación que este descubrimiento científico probablemente radica en la contribución porcentual relativa del estroma anterior a la fuerza total de la córnea, que se modifica después de la cirugía refractiva con láser. En comparación con los valores de corte específicos para el lecho residual o el grosor de la córnea, PTA probablemente proporciona una medida más individualizada del cambio biomecánico porque considera al mismo tiempo en una sola métrica la relación entre el grosor, el tejido alterado a través de la ablación y creación del flap y espesor final del lecho residual estromal. Los estudios de modelos computacionales corroboran nuestro resultado, demostrando que el PTA tiene más correlación con los cambios de resistencia post-LASIK que el lecho residual. A partir de las variaciones involucradas en el PTA, quiero recordarles rápidamente que el grosor de la córnea es una variable importante. Como está en denominador, cuanto más delgada es la córnea, mayor es el PTA. En promedio,
la diferencia en las medidas de espesor del punto central y el punto más delgado debe representar una diferencia de 0,2 puntos percentuales en el PTA. En este estudio, con más de 7.000 ojos, vimos que existe una gran correlación en el PTA planificado y el PTA logrado, con una diferencia promedio de solo 0,5 puntos percentuales, y por lo tanto existe una gran confiabilidad en el cálculo preoperatorio de PTA como planificación de cirugía refractiva para la SIC míope. Para los que si piensan, si los exámenes son normales, siempre haré la SIC. Pero si el paciente tiene todo normal y un PTA alto, la buena noticia es que no tiene que cancelar la cirugía, sino simplemente cambiar a la ablación de superficie, PRK. En este estudio mostramos que los ojos que tendrían un PTA alto para la SIC, que fueron corregidos con PRK y mitomicina, tenían una alta predictibilidad de su tratamiento. Y para mí, dada la naturaleza electiva de LASIK, parece lógico que el equilibrio de la aceptación de riesgo deba equilibrarse para minimizar el riesgo, especialmente cuando se dispone de otros procedimientos excelentes para la corrección refractiva. Hablando de los exámenes de imágenes que revelan debilidad estructural, hablamos entonces de los métodos de screening para la identificación precoz del keratocono. Este estudio nuestro, publicado recientemente en Ophthalmology, ha dado otro paso importante en esta dirección. Evaluamos variables derivadas de la tecnología Scheimpflug y OCT, y además de demostrar que las métricas combinadas derivadas de OCT se desempeñaron mejor que las métricas combinadas de Scheimpflug para distribuir las poblaciones de estudio, también vimos que las medidas más sensibles derivadas de Scheimpflug eran la curvatura y los índices de asimetría de la superficie anterior, y las métricas más importantes derivadas del OCT fueron la variabilidad del grosor epitelial. Para mí, otros estudios corroboran estos hallazgos y confirman los cambios relacionados con la simetría de la superficie anterior como más tempranos y sensibles, como podemos verlos. Nuestros estudios recientes muestran que los índices numéricos, como los muestran las métricas de variabilidad del espesor epitelial, como el epithelium minimum máximo, el epithelium standard deviation, fueron herramientas sensibles en la diferenciación de las formas tempranas pertopográficas de keratocono. Estudios de otros autores corroboran este hallazgo. El mapa epitelial es una de las herramientas más útiles que he incorporado en mi práctica en los últimos años. El epitelio corneal tiene un rápido recambio celular y es muy reactivo a las asimetrías en la forma de la superficie estromal subyacente. La remodelación de la capa epitelial puede, por tanto, tener un impacto significativo en las mediciones topográficas, los patrones de deformación corneal y la detección temprana de procesos corneales ectásicos. En el contexto preoperatorio del candidato a cirugía refractiva, divido mi análisis del epitelio en dos partes: análisis del padrón de mapa epitelial y análisis de sus principales índices numéricos derivados del epitelio. Otros estudios muestran que las medidas de variabilidad epitelial se pueden mejorar entendiendo el patrón de esta variación. Y aquí se muestra, por ejemplo, que el PSD, de Pattern Standard Deviation, que reduce la superposición de los grupos y permite una mayor sensibilidad y especificidad para la detección temprana de keratocono. Para mí, como mensaje para llevar a la casa, quiero señalar que el PTA es mejor que el lecho residual para reconocer el impacto quirúrgico que soporta la córnea, y que es importante considerar exámenes de imágenes que revelan debilidad estructural, como métricas de asimetría anterior de Scheimpflug y variabilidad del espesor de epitelio en OCT, y también otros exámenes que van a ver la previsibilidad del grosor de la córnea, como Renato ha demostrado. Para encerrar, yo quiero invitar a todos
el curso de cirugía refractiva Río, que será de 17 a 21 de marzo. Estamos tomando todas las medidas de seguridad. Tendremos más de 100 clases de más de 30 wet labs. Solo tienen que ingresar en nuestro site cursorefractivario.com. Tenemos también nuestro podcast Coffee en Río. Queremos invitar a todos para quienes quieren registrar. Este es nuestro website cursorefractivario.com. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marconi. Ahora el doctor Andrés va a hacer una pregunta, el doctor Noé Rivero va a hacer la otra pregunta. Y sabiendo que estamos en vivo desde ayer a las 9 de la mañana, ya llevamos muchas horas de transmisión en vivo. Son las 4:52 p.m. acá en Argentina. Terminado este módulo, luego de las preguntas al doctor Santiago, vamos a hacer un receso hasta las 5:30 p.m., donde vamos a comenzar con el próximo bloque de cirugía refractiva y superficie ocular. Adelante, Andrés, con tu pregunta. A mí me gustaría, más que preguntarle, que nos cuente el doctor Marconi acerca de si ha desarrollado, si continúa desarrollando su aplicación para el celular, para el cálculo de PTA. Que nos cuente un poquito sobre eso, así, porque me parece una herramienta muy útil para el cálculo. Sí. Muchas gracias, Andrés, por esta pregunta. Es una pregunta muy importante para mí. Estamos trabajando mucho para tener una herramienta que es muy fácil de manejar en celular, como un aplicativo. Puede usar en el aplicativo del curso refractiva Río, estará disponible hasta marzo. No solamente puede calcular el PTA, como también puede informar otras variables. Tenemos una ecuación de riesgo de ectasia. Entonces, no solamente el PTA, pero también una ecuación que es proprietary, es para riesgo de ectasia. Solamente tienes que informar todas las variables, calcularemos para usted. Entonces, muy bueno, hasta muy marzo bueno. tenemos durante el curso. Muchas gracias por sus palabras sobre el curso también. Para mí es como un hijo. Entonces, muchas gracias. Trataremos de estar, lo prometemos. Congratulaciones por el evento fantástico. Si nos dejan salir y se mejora todo esto, vamos a estar allá en Río en marzo. Marconi, como usuario de Galilei, yo tengo en el Galilei el PTA y el PTA Plus. Y muchas veces con PTA me dice que no y PTA Plus me dice que puedo hacer una cirugía segura. Si podés explicar un poquito cuál es la diferencia que toma, o sea, entre PTA y PTA Plus, porque algunos pacientes, o sea, me da para operarlo con la SIC y el otro sí o sí con PRK y con la SIC no. Fantástico. Muchas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy importante también. El PTA Plus, lo que tenemos es que unas variables para el grosor del flap, el grosor de la córnea, con constantes. Aplicamos algunas constantes dependiendo de la situación de grosor del flap o grosor de la córnea. Entonces, habrá situaciones que tiene un PTA normal, que no es 40% del PTA Plus, el PTA más es un poco más de 40%. Mi punto es, si tiene cualquier PTA que es más de 40%, para que, por favor, se puede proseguir con ablación de superficie, no hacer la SIC. Esa es mi sugerencia. Si tiene un tipo de PTA que es mayor que 40%, sea PTA Plus, PTA normal, PTA fines, que mi sugerencia es que no hagas LASIK, que hagas ablación de superficie. Solamente esto. Es una variable que considera algunas constantes, es propietaria, y algunas constantes en cálculo de ecuación del PTA. Por tanto, se tiene el grosor del flap, más grosor de la profundidad de abrasión dividido por el grosor de la córnea. Tenemos una constante para el flap, una constante para ablación y una constante para el grosor, para el grosor de la córnea. Entonces, es una variable, digamos, un poco más
específica para una situación. Vamos a colocar de esa forma. Excelente, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, muy bueno el módulo, muy bueno el segmento. Como dijo Tiziano, hacemos un receso hasta las 17:30 hora Argentina. Y bueno, muchísimas gracias a los disertantes. Hemos tenido realmente unas charlas de primer nivel. Así que bueno, nos vemos 17:30.